Supongo que nunca esperas escuchar, se acabó en pleno martes. Estaba cortando unos mangos en la isla de la cocina. Estaba sentada frente a mí en su teléfono, escribiendo rápido. Luego, levantó la vista solo por un segundo y lo dijo, como si estuviera comentando el clima. Creo que se acabó. Sin llanto, sin enojo, ni siquiera frío, simplemente hecho. No dije una palabra. Dejé el cuchillo con cuidado, me limpié las manos con un paño de cocina y salí de la casa. Sin maleta, sin abrigo. Subí a mi coche y me fui. Creo que esperaba una pelea, un discurso, tal vez un desesperado ¿por qué? O un patético hablemos. Pero le di silencio. Y en ese silencio, casi pude escuchar su sorpresa. Déjame rebobinar. Su nombre es Carly. Llevábamos 12 años casados. No tenemos hijos, nuestra elección, o al menos eso es lo que pensé. Solía decir que éramos suficientes el uno para el otro. Hizo bromas sobre lo aburrida que parecía la paternidad en las redes sociales. Viajábamos, salíamos a comer y organizamos noches de juegos. La gente nos llamaba la pareja poderosa. Pero algo cambió en el último año. Cosas sutiles. Tazas de café frías dejadas en el alféizar de la ventana, 30 minutos más en el trabajo y su teléfono nunca más deja su mano. Y noté que empezó a usar perfume para ir al gimnasio. Una vez le pregunté cómo le había ido el día y parpadeó, como si estuviera interrumpiendo un sueño. ¿Qué? Intenté atribuirlo al estrés. Ella trabajaba en una empresa que estaba en proceso de reducción de personal. Traje flores a casa un jueves al azar. Ella sonrió y dijo, ¿hiciste algo mal? Me reí, fingiendo que eso no me dolía. Hace 3 semanas, encontré un par de gafas de sol en la guantera de su auto, de hombre, no mías. Dijo que pertenecían a su compañero de trabajo, Michael, con quien compartía el viaje. Me encogí de hombros. No quería ser ese tipo, el que se asusta con cada detalle. Pero el presentimiento no cedería. Ya conoces cuál, la lenta agitación detrás de tus costillas que no desaparece, incluso cuando todo parece estar bien. Entonces, hice algo que nunca pensé que haría. Inicié sesión en nuestra cuenta compartida de iCloud. Lo configuramos hace años cuando ambos obtuvimos teléfonos nuevos. Probablemente olvidó que incluso existía. Y fue entonces cuando todo cambió. No encontré fotos. Encontré notas de voz. Los registró como si fueran anotaciones en un diario. Uno de ellos se tituló 2 de marzo, Confesión. Recuerdo esa fecha. Fue la noche que la sorprendí con un filete para cenar después de que ella llegó tarde a casa. Pensé que pasamos una agradable velada. Incluso le di un masaje en los pies. En la grabación ella dijo, no puedo creer lo fácil que es mentirle. Acabo de regresar de casa de Daniel y él no tenía idea. Me siento culpable, pero también libre. Daniel. Ese nombre no significaba nada para mí en ese momento. Pero el siguiente memorándum sí lo hizo. Daniel dice que quiere que lo deje pronto. Le dije que yo me encargaría. Solo necesito descubrir cómo hacerlo sin drama. Escuché 6 notas de voz más en mi auto estacionado, a medianoche, en el estacionamiento afuera de un Walgreens abierto las 24 horas. No lloré. No grité. Me quedé allí sentada, escuchando a la mujer que creía conocer hablar sobre desmantelar nuestro matrimonio como si estuviera cancelando una membresía en un gimnasio. Aún así, no la enfrenté. Algo en mí quería ver a dónde llegaría, cuánto tiempo mantendría la máscara puesta, hasta dónde llevaría el juego silencioso. Y hoy, ella jugó su mano. Se acabó, sin más. Entonces me fui. Y aquí está el giro, ella no sabe lo que yo sé. Ella cree que terminó con las cosas, pero la verdad es que yo ya la había dejado en el momento en que escuché esas palabras en las grabaciones. Me quedé el tiempo suficiente para ver cómo terminaría, hasta dónde llegaría. Ella pensó que había ganado. Ella pensó que tenía el poder. Pero me fui en mis términos y ella nunca esperó eso. Después de partir ese día, no fui muy lejos. Estacioné a 2 cuadras de distancia, fuera de la vista. No es que quisiera espiar, simplemente no estaba listo para ir a ningún lado todavía. Me senté en el auto durante casi 1 hora, con el motor apagado, mirando la calle, escuchando los latidos de mi propio corazón, como si estuviera avanzando hacia algo que aún no había descubierto. Y luego lo vi.
Un todoterreno negro se detuvo en la acera frente a nuestra casa. La puerta del lado del conductor se abrió. Salió un hombre, unos 30 años, vestido casualmente con botones, mangas arremangadas y gafas de sol a pesar del cielo nublado. No llamó. Él entró. No necesitaba confirmación. Sabía que ese era Daniel. Carly nunca había dicho su nombre en voz alta delante de mí, pero de alguna manera yo simplemente conocía la forma en que entró, como si perteneciera. La forma en que apenas miró por encima del hombro. La forma en que cronometró con precisión el momento de se acabó, justo antes de que él llegara. No fue solo un final, fue un traspaso. Aún así, no me moví. Yo miré. Observé cómo pasaban 30 minutos y la camioneta se quedó allí, en silencio, como si tuviera sus propios secretos. Vi cómo una cortina en nuestro dormitorio se agitaba levemente. Vi cómo se apagaba la luz del segundo piso y, aún así, no lloré. No grité. Tenía las manos tranquilas y el pulso firme, pero tenía frío. Una extraña especie de escarcha interna comenzó en mi pecho y se deslizó por mis brazos. Esa noche conduje hasta un motel. No fui a la casa de un amigo. No llamé a mi hermano. No quería explicaciones, ni consejos, ni lástima. Solo quería silencio. Y, por primera vez en ese matrimonio, lo tuve. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono. 5 mensajes de texto de Carly, todos breves. ¿Dónde estás? ¿Tomaste tu auto o Uber? Llámame. No puedes simplemente irte así, en serio. ¿Qué estás haciendo? Y luego, nada. Pasaron las horas. Me quedé mirando el techo en blanco de la habitación del motel hasta que mis ojos se nublaron. Finalmente respondí con una sola frase. Escuché todo. Aparecieron 3 puntos y luego desaparecieron. No recibí respuesta hasta dentro de 2 horas. Cuando llegó, fue más largo. No fue una confesión. No fue una disculpa. Era, como era de esperar, una mentira. No tiene sentido. Creo que simplemente estás abrumado. Reunámonos y hablemos, ¿de acuerdo? Ahí estaba, el pivote, la luz de gas, el intento de hacerme sentir como el inestable. Pero esto es lo que ella no sabía. Ya había descargado todas sus notas de voz. Los había copiado en un disco seguro, junto con capturas de pantalla de sus mensajes a Daniel. Silenciosamente comencé a transferir dinero de nuestras cuentas conjuntas a una que abrí hace años durante la renovación de nuestra casa. Ella pensó que tenía el control. Ella no se dio cuenta de que había avanzado unos pasos desde el primer memorándum. Esa tarde llamé a un abogado. No un abogado cualquiera, un especialista en divorcios de grandes patrimonios. No quería drama, pero quería claridad. Necesitaba un plan. La abogada, Ángela, estaba tranquila, aguda y tan quirúrgica como uno esperaría que lo fuera alguien en su posición. Le conté todo, las grabaciones, los mensajes, el momento en la isla de la cocina, el todoterreno. Ella asintió durante todo el proceso, hizo algunas preguntas clave y luego dijo algo que nunca olvidaré. Ella lo terminó. Eso es bueno. Eso significa que nosotros presentamos primero, y eso significa que tú controlas la narrativa. Fue la primera vez en semanas que sentí que podía respirar. Durante las siguientes 48 horas, me moví silenciosamente. Reuní papeles, transferí lo que era legalmente mío e incluso empaqueté algunos objetos personales, recuerdos de la infancia, algunos relojes que me había regalado mi abuelo, un pequeño cuadro de nuestro primer viaje a Santa Fe. Dejé todo lo demás atrás. No volví a casa. No le dije a Carly nada más. La dejé sentarse en ese silencio. Deja que se estire y se vuelva pesado, como ese tipo de silencio que se siente más fuerte que los gritos. Ella volvió a enviar mensajes de texto al tercer día. Esta vez fue diferente. Lo siento. Entré en pánico. No quise decir eso. Demasiado tarde. Esto no fue solo el fin de un matrimonio, era una verdad revelada. En el momento en que crucé esa puerta, salí de la ilusión en la que había estado viviendo durante demasiado tiempo. Y ahora apenas estaba comenzando. Al 5.º día, Carly se estaba desmoronando. No la había bloqueado. No lo necesitaba. A veces, lo más inquietante que le puedes hacer a alguien que disfruta del control es nada en absoluto. Ninguna respuesta. Sin compromiso. Simplemente puro silencio.
Ella no sabía dónde estaba y cada hora que pasaba sin respuesta hacía que sus mensajes fueran más largos, más descuidados y más desesperados. Primero vino el cebo de la culpa. No sé por qué estás haciendo esto. Me asustaste. No dejas a alguien así. Es cruel. Hemos pasado por demasiado para este tipo de comportamiento. Luego la culpa se convirtió en frustración. Si estás tratando de castigarme, está bien. Pero esto es infantil. Nunca te importó resolver las cosas. Claramente, Daniel dice que estás en una espiral, y creo que a ti también. Allí estaba, su nombre, escrito, enviado. Ella cometió un desliz. Ella lo había mantenido en secreto durante meses y ahora, mientras las paredes se derrumbaban, finalmente lo sacó a la luz. Ella no sabía que ya había escuchado las notas de voz donde ella lo llamaba a ella. Escotilla de evacuación. Ella no sabía que la había oído susurrar lo emocionada que estaba porque yo era demasiado lento para notar algo. Ella no sabía que había leído el mensaje donde le decía: él no va a sobrevivir a esto emocionalmente, pero no seré yo quien lleve la carga cuando suceda. Cada vez que releía esa línea, sentía una curiosidad extraña y distante, como si estuviera viendo a alguien describir el desmantelamiento planeado de un extraño, no yo. Eso es lo que sucede cuando te desconectas emocionalmente de alguien. Ya no te sientes como la persona de la que están hablando. Te conviertes en observador, analista y, de alguna manera irónica, el silencio se convierte en tu escudo. Esa misma semana, mi abogado solicitó el divorcio. Sin advertencia, sin discusión, solo la entrega de un paquete a su bandeja de entrada de una empresa con reputación de ser despiadadamente eficiente. Ángela lo sincronizó perfectamente. Presentó su solicitud justo después de que la empresa de Carly anunciara que estaba reduciendo su sucursal local. Eso significaba que su situación laboral era, en el mejor de los casos, inestable. Y en el momento en que recibió los documentos de divorcio, su pánico se extendió a las llamadas telefónicas, 12 en un día, a ninguna de las cuales respondí. No estaba tratando de doblegarla. Acabo de terminar de darle el poder de explicarse en su propia línea de tiempo. La noche que recibió la denuncia, se presentó en mi motel. No sé cómo lo encontró, tal vez lo adivinó, tal vez me siguió. De cualquier manera, estaba parada frente a la máquina expendedora en el pasillo cuando vi su reflejo en la puerta de vidrio. Ella parecía diferente. Sin maquillaje, sudadera con capucha y pelo recogido. Por primera vez en años, se parecía a la mujer que conocí antes de que comenzaran todos los juegos. Ella no gritó. Ella no lloró. Ella acaba de decir: ¿podemos hablar? Me quedé callado. Ella se acercó. Mira, sé que maneje esto mal, pero que te vayas así, no está bien. Finalmente me volví y la miré a los ojos. Tú lo terminaste, Carly. Simplemente estuve de acuerdo contigo. Abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Por primera vez, tal vez en su vida, no tenía nada que decir. Ese silencio, el que ella había convertido en un arma durante meses, se interpuso entre nosotros como un muro que no podía escalar. Lo intentó por última vez. Daniel y yo, no era real. No como lo que teníamos. Entré en pánico. Todo se volvió complicado, pero podemos arreglar esto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ella no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de perder la versión de sí misma que lucía bien estando a mi lado. Sacudí la cabeza lentamente. No, Carly. Ya lo rompiste. Ahora, solo estoy colocando las piezas. Luego, pasé junto a ella, de regreso a mi habitación, de regreso a mi silencio, de regreso a mi vida. Y se quedó allí, congelada en el pasillo de un motel en el que nunca pensó que entraría, dándose cuenta finalmente de que ya no era suya para manipularme. Esa comprensión la destrozó más que cualquier grito. Después del encuentro en el pasillo del motel, Carly no intentó volver. Debió haberse dado cuenta entonces, tal vez por primera vez en su vida adulta, de que no podía solucionar esto con encanto, culpa o lágrimas de cocodrilo. Y entonces, ella giró. Empezó a contarle historias a la gente. A los pocos días, amigos en común comenzaron a enviarme mensajes de texto con cosas extrañas, como: «Oye, escuché que la abandonaste sin previo aviso, y eso es duro, hombre». Ella me dijo que mi desaparición la tomó por sorpresa. Sorprendido. Ella se quedó allí y me dijo que todo había terminado,
Y ahora se pintaba a sí misma como la esposa abandonada, la socia leal a la que abandonaron y la dejaron para recoger los pedazos. No mordí el anzuelo. No corregí a nadie. Acabo de guardar las capturas de pantalla. Mira, Carly siempre había sido buena dando forma narrativa. Podía convertir cualquier cosa en algo que sonara casi creíble, incluso cuando no lo era. Pero lo que olvidó, lo que la gente como ella siempre olvida, es que los recibos no mienten. Y tenía mucho: grabaciones de voz, capturas de pantalla, registros de GPS de su teléfono que había sincronizado silenciosamente con una vieja computadora portátil, extractos bancarios, todo lo que necesitaría si alguna vez llevaba el asunto a la corte. Pero no quería venganza. Solo quería salir. Angela, mi abogada, mantuvo el proceso hermético. Aconsejó silencio a menos que sea legalmente necesario. Que se quede sin fuerza, ella me dijo. La gente así suele hacerlo. Y ella tenía razón. 2 semanas después de presentar la solicitud, Carly finalmente me envió algo real. Un mensaje breve y formal. Sin emoción, sin manipulación, solo una frase: por favor, tenga a su abogado. Comuníquese con el mío. Lo leí 2 veces. Era la primera cosa honesta que decía en meses. El juego había terminado, no solo el matrimonio, sino también la actuación, la máscara, la necesidad de fingir. Y todo lo que hizo falta fue alejarse sin decir una palabra. Porque la verdad no necesita volumen. Solo hay que escucharlo una vez y resuena mucho después de que cesa el ruido. Aproximadamente 1 mes después del proceso de divorcio, pensé que lo había visto todo. Había aceptado que Carly iba a reescribir el pasado para sentirse mejor. Había aceptado que la versión de mí que ella le contaba a la gente no era real, y eso me parecía bien. No buscaba validación, estaba buscando paz. Pero entonces sucedió algo que me sacudió de nuevo. Estaba haciendo cola en el supermercado cuando me encontré con alguien a quien no había visto en casi 1 año, Maya, una de las amigas más antiguas de Carly. La última vez que la vi fue en nuestra fiesta de inauguración. Carly siempre decía que era demasiado directa para su propio bien. Ella me miró de arriba abajo y arqueó una ceja. No esperaba verte en público. Carly hizo que sonara como si básicamente te hubieras mudado a una cueva. Le di una sonrisa tensa. Sigo pagando por la comida, como el resto del mundo. Ella inclinó la cabeza. ¿Entonces es verdad? La dejaste sin decir una palabra. No respondí. Me limité a mirarla porque había algo detrás de sus ojos: vacilación, culpa, curiosidad. Se cruzó de brazos y dijo: mira, no estoy tomando partido, pero le dije que era una idiota. Tú fuiste la única persona que alguna vez le dio una maldita columna vertebral. Parpadeé. Eso me tomó por sorpresa. Luego se acercó y dijo en voz baja: Daniel, ya le está enviando mensajes de texto a otra persona. Carly aún no lo sabe, pero pensé que deberías hacerlo. Casi me fui. Por supuesto que lo era. Carly lo había arriesgado todo por un hombre que ni siquiera esperó hasta que se secara la tinta de su historia. No era que quisiera hacerle daño, pero escuchar eso me golpeó con una extraña sensación de cierre que no esperaba. Ella no solo me había traicionado, ella apostó y perdió. Entonces Maya siguió hablando. Ella me contó todo: los memorandos, las trampas, el plan. Dijo que Carly quería volver a sentirse viva, que estaba aburrida. Ella pensó que yo era demasiado pasivo. Ese le dolió. Pasivo. Confundió la paciencia con la pasividad, la estabilidad con el estancamiento. No era aburrido. Fui consistente. Le di confianza, espacio, libertad y ella usó todo eso para planificar su salida. Mientras le preparaba café todas las mañanas, ella decía que pensaba que yo no me defendería, que simplemente me daría la vuelta. Maya hizo una nueva pausa, pero le dije: ¿qué pasa si él no pelea en absoluto? ¿Qué pasa si simplemente se aleja? La miré y finalmente dije: eso es exactamente lo que hice. Ella asintió. Y eso la está volviendo loca. Cuando regresé a mi auto, me quedé sentado por un largo rato con las ventanillas bajadas, viendo pasar a la gente. Sentí una extraña mezcla de pena y poder. Dolor por la versión de Carly en la que alguna vez creí. Poder al saber que había desmantelado su juego sin siquiera levantar la voz. Y lo que es más importante, ese día me di cuenta de algo más: la gente como Carly no espera paz. Se preparan para la guerra,
discusiones, fuegos artificiales. Pero cuando les das silencio, se quedan solos con la verdad de la que intentaron huir. Y Daniel. Él era solo su distracción. Una semana después de encontrarme con Maya, recibí un correo electrónico de Carly. No es un texto, ni una llamada. Un correo electrónico frío, preciso, escrito como una propuesta de negocio envuelta en manipulación emocional. Ella comenzó con: espero que estés en un mejor lugar mentalmente. Solo eso me dijo todo sobre su forma de pensar. No me había derrumbado. No había gritado, así que asumió que estaba en crisis. Ella continuó: creo que es hora de que intentemos separarnos con comprensión, no con enojo. Lo que pasó entre nosotros fue complicado, pero nunca tuve la intención de lastimarte. Esa última línea. De hecho, me reí a carcajadas. ¿Ella no había tenido la intención de lastimarme? Simplemente engañarme, mentirme durante meses, grabar notas de voz secretas sobre lo fácil que fue engañarme y coordinar su salida emocional a mis espaldas. Pero no respondí. Mi abogado ya me había aconsejado: una vez que personas como ella se den cuenta de que sus viejas tácticas no funcionan, intentarán controlar la narrativa con gracia. Sigue siendo control, solo que más limpio. En cambio, me concentré en mi propia vida. Empecé a ver a un terapeuta, no porque me sintiera destrozada, sino porque quería entender por qué no lo había visto venir. Quería saber cómo una persona podía reescribir tan fácilmente una década de amor, viajes, risas y sueños compartidos, mientras la otra todavía vivía dentro de ella como si fuera real. Y aprendí algo poderoso: la traición no comienza con la mentira. Comienza con el silencio. La traición de Carly no comenzó cuando se acostó con Daniel. Todo empezó cuando dejó de compartir lo que pensaba conmigo. Cuando sus pensamientos se volvieron solo suyos. Cuando empezó a esconderse en lugar de resolverse. Esa fue la verdadera fractura. Mientras tanto, el divorcio avanzó sin problemas. Ella no impugnó nada. Creo que estaba demasiado avergonzada o demasiado asustada de lo que sucedería si esto llegara a los tribunales. Angela había construido el caso de manera hermética y Carly debía haberlo sabido. Pero luego, otro giro. Uno de los compañeros de trabajo de Carly me envió un mensaje en LinkedIn de la nada. Se presentó cortésmente y dijo: sé que esto es extraño, pero pensé que deberías saberlo. Hay rumores en la oficina de que engañaste a Carly y que ella se está divorciando de ti debido al abuso emocional.